clases y más que nada un tema muy importante que hoy ya estábamos adelantando, Andrea. Asimismo, hay una advertencia de parte de Salud Pública, más de 803 casos de picaduras de alacranes. Atentos, atentos a la familia, los chicos se están quedando sin el cole, sin las clases, entonces quedan como que más traviesos en la casa. Mucho ojo que los alacranes se están atacando y ya está nuestro compañero Juan Carlos Usher desde el Policlínico Municipal. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Saludos para vos, los compañeros en el estudio y también los televidentes de la mañana de cada día. Un tema realmente muy importante que se repite cada fin de año con la temporada de la llegada del calor. Los alacranes nuevamente reaparecen y causan estragos en muchas familias. Estamos con el doctor Robert Núñez para hablar acerca de qué se tiene que tener en cuenta, doctor, a la hora de evitar este tipo de situaciones. Bueno, muy buenos días. En realidad nosotros tenemos que saber, de acuerdo a los datos que tenemos del Ministerio de Salud, que hubo un aumento importante. Se está hablando de casi 800 casos en lo que va del año. Es una cantidad grande para lo que es el escorpionismo, ¿verdad? Las picaduras de los alacranes. Y bueno, hay que tener en cuenta que en época de calor principalmente hay una tendencia a salir de sus guaridas, ¿verdad? Que son principalmente en los sectores más húmedos y oscuros, ¿verdad? Tuberías, en lugares tipo bajo las piedras, en el jardín principalmente. Entonces ellos están ahí al acecho, ¿verdad? Del alimento principalmente. Como el alimento tiende a salir hacia afuera, principalmente las cucarachas, estos escorpiones, los alacranes tienden a salir también con el riesgo de la picadura. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, en su afán de defensa, su mecanismo de defensa es la picadura y inyectan un veneno. De entre los tipos de alacranes que existen en nuestro país, ¿hay uno más peligroso, menos peligroso? El que tiene importancia médica es el llamado Titius, que es el rubio, que es el que tiene las pinzas más largas, ¿verdad? Tiene en la cola, tiene los aguijones, tiene 2 aguijones y es característicamente amarillento marrón, ¿verdad? Es el que tiene más importancia médica, es el que tenemos más en la región de las Américas también. El negro que tenemos no tiene tanta importancia médica, o sea, en palabras simples se le diría más ponzoñoso al rubio, ¿verdad? Al alacrán rubio. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si vemos eso con más razón, si tenemos una picadura, ir a la consulta precozmente, ¿verdad? Lo ideal es siempre tratar de encontrar al alacrán, llevarlo también para que se haga el chequeo correspondiente. Así mismo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta algunos datos sobre una picadura de alacrán. Primero que nada tenemos que tener en cuenta la edad. Siempre el niño va a ser más peligroso porque la característica del alacrán, dicen los estudiosos, es que al picar, segrega todo su veneno. Entonces, como la masa corporal del niño es menor, entonces el veneno va a causar mayor efecto, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también, de acuerdo a la localización de la picadura, si es cerca de un vaso sanguíneo de los nervios, tiende a ser más peligroso. Si tenemos alguna característica de que ya empieza a causar vómitos, náuseas, mareos, también tenemos que considerar que estamos ante probablemente una picadura que ha hecho efecto en esa persona. ¿Cuáles son los actos que uno como padre tiene que realizar una vez que confirma que a su hijo o algún familiar le picó un alacrán? Y bueno, en realidad lo primero que hay que hacer, produce mucho dolor. Generalmente hielo local o una compresa fría en la zona para disminuir el dolor. Entonces, si tenemos un analgésico, podemos darle un analgésico. Posteriormente, lo que no tenemos que hacer es esos casos de salvataje que vemos en las películas, eso de cortar y chupar, puede infectar más donde está la picadura. Entonces, eso no se chupa, no se aprieta, no se abre, no se corta. Solamente la compresa, ir viendo si tiene ya algún síntoma agregado, pero eso te da tiempo para llegar a la consulta. O sea, sí o sí ir a la consulta. ¿En los hospitales también automáticamente se le aplica algún medicamento especial, doctor? En lo que se hace en los hospitales, se le evalúa cualquier puesto, centro de salud, unidad de salud de la familia, puede evaluarlo de acuerdo a sus criterios. Eso se deriva para ver si se hace o no el antídoto. El antídoto, hasta donde está ahí en el Instituto de Medicina Tropical, creo que también en los hospitales cabecera, los departamentos, ¿verdad?, del país. Entonces, de acuerdo a eso se evalúa, el médico evalúa y por los síntomas ya se le envía para hacer el antídoto. Lo importante, doctor, entonces es recalcar de mantener limpia la casa, porque son las cucarachas el principal alimento de los alacranes, y si en tu casa hay cucarachas, es probable que existan alacranes. Claro, eso por un lado. Por otro lado, la limpieza en general. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de las rendijas, las rejillas,
todo donde podría salir, tapar, ¿verdad? También tratar de limpiar el patio, no Se cortó. Ahí tenemos lo que nos decía nuestro compañero. Un abrazo grande porque en serio nos están dando con el doctor Robert toda la atención necesaria que necesitan las familias en esta época. Mucho calor se siente en el suelo y bueno, ahí vamos a ver si podemos retomar lo que nos decía el doctor. A ver. Ver las sábanas, tratar de ventilar las sábanas, ver las cortinas, ver las paredes, si es que hay alguna suerte de presencia del alacrán, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Compañeros? Te estamos escuchando, Juan Carlos. Volvemos con vos. Tuvimos Perdón, un pequeño corte nada más, pero ahora retomamos todo. Claro. Sí. Escuchábamos hasta la parte que decía de ¿Alguna las consulta que le sábanas, quieran etcétera. hacer al doctor? No, más que nada esas recomendaciones importantes que él dio, ¿verdad? Porque mucha gente, de hecho, estaba viendo en redes sociales fotos de alacranes que encontraron en sus casas. Y un alacrán nunca está solo. Así que hay que tener en cuenta que sí o sí hay otro que está dando vuelta por ahí. Siempre están en pareja. Esa es una consulta que le podemos hacer al doctor. El alacrán no es un animal o un insecto solitario, siempre está en compañía de otro. Claro, es un arácnido, ¿verdad? De la familia de las arañas, ¿verdad? Y siempre están en grupo, ¿verdad? Generalmente solemos encontrar uno que otro. La gente, por la experiencia que me comentan, la gente que tiene patios y tiene no cubiertos, esos lugares donde dije las rendijas, las rejillas, tienden a encontrar frecuentemente, no solamente uno, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay gente que ponen creolina, por ejemplo, para eliminar. Sí. Eso no elimina. Por ahí lo que le hace es puede hacer que salga más inclusive su madriguera y entonces puede hacer peor. Entonces si hacemos, yo creo que habría que hacer como... Ahí volvió a caer la señal de Usher. Ese tema de la creolina, qué importante lo que dijo, pues la mayoría de las personas ponen creolina. ¿Creyendo qué? Claro, creyendo que le mata, pero en realidad no es que le mata, como dijo el doctor, hacen que salga de sus escondites y estén ahí a la vista de todos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mamis y papis. Decía, los niños se están quedando sin las clases del cole, están traviesos en casa, quieren hacer algo y encuentran, y muchos no entienden, no dimensionan el peligro que puede llegar a representar, le empiezan a joder, le empiezan a jugar, de por ahí viene la mascota también que le empieza a tocar al alacrán, así que a tener mucho cuidado. Temporada de alacranes, desde el Ministerio de Salud Pública están instando a tener mucho cuidado. Hay una advertencia, más de 803 casos en lo que va de picaduras de alacranes, así que a tener mucho cuidado. No sé si está otra vez Usher para poder despedir el enlace y teniendo en cuenta de que estaban dando ese aviso tan importante del tema de la creolina que mucha gente utiliza en sus casas. ¿Está Usher o no? No, ya cayó la señal. Bueno, gracias al doctor, gracias a Usher por este enlace en vivo y en directo. Después los demás servicios.